noticia que nos tiene muy preocupados. Niños que aparecen en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Niños africanos. En el caso de una niña de apenas 10 años que duró 10 días viviendo en el Aeropuerto El Dorado. Las autoridades solo hasta ahora se dieron cuenta. La niña logró mimetizarse. En la mañana buscaba comida. En la noche dormía en los baños. Hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que ya encontró a sus familiares, no necesariamente a sus papás, que los encontraron en Guinea. La embajada o el consulado de Guinea queda en Brasil. Ahí empiezan las gestiones para poderle restablecer sus derechos, que no es otra cosa que poderlos enviar de regreso a su país. Pero con la niña también fue encontrado otro niño, un niño de 12 años, que también estaba escondido en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Imagínese usted, si usted es padre de familia, y si no lo es, me va a entender, que dos niños sean abandonados por sus papás, que vienen en tránsito en Colombia para tratar de llegar a Centroamérica y seguramente para tratar de entrar como ilegales a los Estados Unidos. Dos padres dejaron abandonados a dos niños, uno de 12 años, una niña de 10 años, y los pobres niños sin idioma se dieron la pela y vivieron 10 días escondidos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Este es el contexto de esta historia. Como en el guión de una película de Hollywood, esta niña de apenas 8 años vivió durante 10 días en el área internacional del Aeropuerto El Dorado. La viajera procede de Guinea, un país de 13 millones de habitantes ubicado en África Occidental. Según Migración Colombia, la niña habría llegado al país el 7 de diciembre en compañía de 2 personas, al parecer sus padres. Durante sus 10 días de permanencia en El Dorado, se escondía debajo de las sillas de espera. Cuando tenía hambre, recurría a la bondad de los viajeros y las noches las pasaba oculta en el baño de mujeres. La niña de Guinea, cuya edad ronda los 10 años, ella fue encontrada en el aeropuerto, en el área internacional, en una de las tareas que hace el grupo de verificaciones, buscando precisamente personas que se hallen en una situación especial, como es la que ocurrió con esta niña. Llegó de Estambul, Turquía, y estando en el área internacional junto con unos familiares, fue abandonada allí 2 días después de su llegada. Y posteriormente la niña permaneció en el área internacional hasta que fue encontrada por funcionarios de Migración Colombia. La niña recibió atención médica, tenía síntomas de deshidratación, sin embargo, se encuentra estable y fue entregada al ICBF. Por ahora, le han practicado algunos chequeos médicos y esperan tener un traductor para comunicarse mejor con ella. Actualmente, debido a que la embajada de Guinea más cercana queda en Brasil, estamos en comunicación con la embajada de tal manera que a través de la embajada de Guinea se pueda conocer el paradero de los padres de esta niña para comenzar el proceso y las gestiones para restituir esta niña a sus padres. En las últimas horas fue hallado otro niño africano en el aeropuerto. Hasta ahora se desconoce desde cuándo habría llegado. Tiene 12 años de edad y se escondía también en un baño. La capital del país cuenta con la institucionalidad necesaria para brindar la atención y buscar el restablecimiento de sus derechos. Nos preocupa que del medio millón de personas que en los primeros 11 meses del año han pasado por el tapón del Darién, el 20% son menores de edad y de ellos hay un subregistro de niños, niñas, adolescentes no acompañados. El ministro del Interior se pronunció sobre estos casos. Muy doloroso el caso de un niño que me dicen que ya no es un niño sino 2 niños, que los abandona a su familia y los dejan tirados en un aeropuerto. Yo veo ahí un triple drama, el drama del niño, que es el peor, incluso el drama de la familia, que lo deja. No creo que sea fácil para una madre dejarlo, claro. Todo el reproche, pero ahí también hay un drama complejo y el drama de un país de cómo atender esa situación. Las autoridades migratorias adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del abandono de los 2 niños. Pero este asunto de las migraciones ya es un tema mayor. Algunas personas que han llegado a Colombia, sobre todo provenientes de Estambul, en Turquía, en la aerolínea Turkish, pueden dar fe de que a Colombia llegan cientos y cientos y cientos de africanos.
Y muchos se preguntan, ¿qué hacen tantos africanos en Colombia? Pues es que como Colombia ya no exige esa visa de tránsito, están utilizando o estarían utilizando en nuestro país para hacer tránsito hacia los centroamericanos y seguramente para entrar de ilegales a los Estados Unidos. La situación se está complicando. Miren, ya 2 niños perdidos, pero también hay cifras que indican que por lo menos 200 africanos están llegando a diario a Colombia. Todos los días están llegando alrededor de 200 migrantes de la aerolínea Turkish Airlines provenientes de Turquía. Colombia se ha convertido en el país de tránsito para migrantes africanos que buscan pasar por Nicaragua y El Salvador y posteriormente llegar a los Estados Unidos. Es profundamente complejo. A ver, primero hay una realidad que no podemos esconder. Colombia se ha convertido en un punto de paso de los inmigrantes que buscan llegar a Centroamérica y a través de Centroamérica entrar a Estados Unidos. Y eso pues lo estamos sintiendo cuando si uno va al Golfo de Urabá, ve personas del África, ve personas de Asia, ve personas de Sudamérica tratando de pasar el tapón del Darién. Una de las razones del aumento del flujo de pasajeros se debe al cambio de la resolución 5488 realizada el 22 de julio del 2022, que fue modificada en mayo de este año, del Ministerio de las Relaciones Exteriores. Artículo 8. La llegada y permanencia en zonas de tránsito internacional no se considera como un ingreso al territorio nacional en términos migratorios. Los cambios de tránsito se aplicaron a 21 países, en el que se incluye Guinea. Cabe resaltar que esta resolución comenzó durante el gobierno de Iván Duque y se prolongó durante el actual gobierno. Este tipo de medidas son contraproducentes, porque aunque en principio puedan tener como fin y propósito la facilitación migratoria de los ciudadanos que transiten por territorio colombiano, son medidas que son aprovechadas hábilmente por las bandas de traficantes de migrantes, que están siempre al pendiente de las decisiones que cada país toma de manera soberana y que permite en un momento dado el desarrollo de sus actividades ilícitas. Este fenómeno se ha visto acrecentado en el último año. No en vano, los registros hablan de cerca de 500.000 migrantes irregulares que no solo están llegando por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sino de igual manera están llegando por tierra desde los diversos puntos fronterizos del territorio nacional y salen por la frontera de Panamá. El Salvador ha impuesto una tarifa de hasta $1.000 para ingresar al territorio, por lo que muchos migrantes africanos han sido devueltos o no admitidos y permanecen en el aeropuerto El Dorado. Se ha acordado en reunión y en mesa de trabajo establecer protocolos adicionales a los que tiene Migración Colombia como autoridad migratoria, de manera que se intervenga desde las salas internacionales unas entrevistas particulares para determinar cuando hay familias en que estos niños, niñas y adolescentes estén acompañados. Por ahora, funcionarios de Migración Colombia y el Aeropuerto El Dorado habilitaron una sala para que los migrantes africanos puedan permanecer hasta poder retornarlos a sus países de origen. Si hay algo que funciona bien en Colombia es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Funciona muy bien. Están haciendo lo que pueden para tratar de atender esto que es un drama humanitario. Pero el foco seguramente está ahí, en que aquí ya no se necesita una visa de tránsito para estar en nuestro país y entonces nos ven como país trampolín. En un segundo lo vamos a analizar aquí con Mauricio. Sobre este tema de la migración, a partir del otro año, en Texas, las autoridades ya tienen vía libre para capturar y sacar a quienes ellos consideren migrantes ilegales. El gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó una de las leyes estatales de inmigración más duras en la historia moderna de Estados Unidos. La norma autoriza a los funcionarios estatales a detener, arrestar y encarcelar a migrantes sospechosos de haber cruzado ilegalmente la frontera, excepto en escuelas y hospitales. También permite a los jueces estatales emitir órdenes de deportación inmediatas, aunque todavía no está claro cómo las autoridades de Texas planean hacer cumplir dicha disposición. El objetivo del proyecto de ley senatorial 4 es detener la ola de entradas ilegales a Texas. Crea un delito penal por la entrada ilegal a Texas desde una nación extranjera.
Los castigos van desde delitos menores hasta delitos graves que pueden conllevar penas de cárcel o multas de hasta $2.000. Además, también habrá penas para quienes transiten los migrantes. Crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para el tráfico de inmigrantes ilegales. También crea una sentencia mínima de prisión de 5 años por operar una casa de seguridad en Texas. El gobernador también firmó un proyecto que aumenta el presupuesto para seguridad e infraestructura en la frontera. El proyecto de ley tercero del Senado añade $1.540 millones más para construir más barreras y muros fronterizos, como los que tenemos aquí. E incluye también $40 millones para el Departamento de Seguridad Pública de Texas para operaciones de seguridad fronteriza y una mayor presencia policial. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que impugnará la nueva ley. Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo. La ley entrará en vigor en marzo de 2024 dependiendo del resultado de dichas impugnaciones, la primera de las cuales se presentó pocas horas después de la ceremonia de Abbott. Pues es un problema, Mauro, porque aquí nos vamos a quedar con el problema humanitario. Miren lo que pasó con estos dos niñitos, sus propios papás los abandonaron, una niña de 10 años, un niño de 12 años, Migración Colombia los encuentra. ¿Y qué hacer? Tiene que llamar a Brasil porque el consulado de Guinea está en Brasil. Y si en Estados Unidos ya tienen esta ley que es un tapón, que es como un gran muro, como el de Trump, donde el que vean lo sacan, entonces el problema nos queda a nosotros. Y a eso se suma un elemento más, Giovanni, y es que a la opinión pública le ha pasado relativamente inadvertida una medida que ha acordado Estados Unidos con Costa Rica, Guatemala y Colombia, que es más o menos lo que se denomina externalización de fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos, se están en este momento instaurando e implementando unas oficinas específicas en Colombia, en Costa Rica y en Guatemala, que son como una especie de oficina fronteriza para que no lleguen hasta Estados Unidos los que tengan que pedir eventualmente algún tipo de o visa de entrada o algún tipo de trámite específico. Es decir, nos vamos a convertir, además de eso, en una frontera adicional para la llegada a Estados Unidos. Pero recuerden ustedes la suma de este cóctel tremendo. Por una parte, el tránsito terrestre a través del tapón del Darién ha aumentado de manera absolutamente abrumadora. Se calcula que este año van a pasar en total unas 400.000 personas. A uno la cifra no le cabe en la cabeza. 400.000 migrantes pasando por el tapón del Darién, migrantes ilegales, por supuesto, en gran medida objeto de todo tipo de extorsiones y de maniobras y demás del Clan del Golfo, es decir, la criminalidad metida allí, para garantizarles el paso hasta Panamá. De ahí para adelante siguen por tierra hasta Estados Unidos. Primer punto, 400.000 personas este año. Imagínense ustedes la magnitud de este problema. Ahora se suma esta vía aérea, es decir, la vía por el aeropuerto El Dorado, que más o menos, resumiendo, la gente paga, dicen los especialistas, $10.000 para llegar a Turquía, especialmente africanos. De Turquía toman el vuelo de Turkish Airlines hasta Bogotá, aprovechando que no hay esa visa de tránsito, es decir, que es muy fácil seguir. ¿Para dónde? En vuelo para El Salvador y del Salvador a Guatemala y de allí nuevamente por tierra para llegar a Estados Unidos. Es decir, por un lado la migración por la vía del tapón del Darién, por otro lado la migración por la vía del aeropuerto El Dorado. Y esto es una verdadera calamidad, porque uno iba a decir hace 2 meses o qué sé yo, una bomba de tiempo. No, la bomba de tiempo estalló hace rato. Esto de tener 500.000 de personas en total pasando más o menos por el tapón del Darién, más este tránsito de africanos principalmente por el aeropuerto El Dorado, que pueden no ser admitidos y por lo tanto se devuelven. Dicen los que saben que hoy puede haber 50 personas, hemos hablado de los casos de los 2 niños, 50 personas en el aeropuerto El Dorado deambulando, porque no tienen para dónde ir, porque no los reciben en El Salvador, no lo reciben en Centroamérica y por lo tanto se quedan atascados en el aeropuerto El Dorado. De todo esto, de esta inmensa crisis migratoria a la que se suma esta externalización de fronteras de la que hablé hace un rato, que es una medida que se está implementando en Costa Rica, Guatemala y Colombia, le han preguntado a nuestro canciller qué hace, qué va a hacer, por dónde, cómo. El Congreso lo ha citado. Bueno, con el desdén y el desprecio con el que el canciller trata esas citaciones y cualquier pregunta que se le hace, se imaginarán ustedes las respuestas que tiene en este momento el país ante esta crisis. Sobre el tema de los niños, pues ya
el ICBF y Migración están en contacto con Brasil, con los familiares, no necesariamente los papás. De los papás de los 2 niñitos de Guinea que encontraron aquí en Colombia, pues no se sabe mucho, poco se sabe. Es un drama gigantesco y los que han llegado de Turquía, insisto, saben que esos aviones vienen repletos de africanos en primera, segunda, tercera, en todas las partes del avión. Tema tremendo que tenemos aquí en Colombia. Hablamos de economía porque bajaron las tasas de interés el Banco de la República, una decisión que tiene contentos y conformes al presidente, al ministro, a los gremios. La Junta del Banco de la República decidió bajar en 25 puntos básicos la tasa de intervención, un nivel que se esperaba en la mayoría del mercado. Queda tras un ciclo de aumentos que inició en octubre de 2021 y se estaría abriendo paso el de las reducciones. Reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 13%. 5 directores votaron a favor de esta decisión y 2 directores lo hicieron a favor de mantenerla constante. El presidente de la República celebró la decisión, algo que también hicieron algunos exministros de Hacienda, que ahora esperan que el gobierno haga un poco más para ayudar a la reactivación. Buena noticia que el emisor baje la tasa de interés. En la medida que baje la tasa de inflación, puede bajar aún más la tasa de interés e iniciar la reactivación económica. Me gusta la decisión del Banco de la República de bajar tasas de interés en 25 puntos básicos. Creo que existe espacio para hacerlo y puede ayudar en la recuperación de la inversión privada. Pero ojo, no es suficiente. Falta más claridad en los mensajes sobre reglas de juego en la economía, más certidumbre y confianza en los mensajes de gobierno y sobre todo más acciones para lograr seguridad en el país. El Banco de la República hizo lo correcto al bajar la tasa al 13%. Buena decisión. Esperamos que el gobierno también haga su parte con el ajuste responsable del salario mínimo. La Junta del Banco tuvo en cuenta el comportamiento de la inflación a nivel local e internacional, aunque llamó la atención por el efecto que tienen los precios regulados. En la expectativa de que sigamos bajando la inflación, la inflación del mes de noviembre terminó en 10.15, ya incluye el impacto del impuesto de alimentos ultraprocesados, ya incluye el impacto del cierre de la brecha de gasolina. De la misma manera pidió prudencia frente a las negociaciones del salario mínimo y espera que el incremento se acerque más al índice de inflación. Un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023. El propio ministro de Hacienda recordó que en la decisión del salario que rige actualmente, los trabajadores tuvieron una ganancia, pero insistió en que no se puede perder el poder adquisitivo. Aceptar que en el 2023 se obtuvo una ganancia de más de 6 puntos en el poder adquisitivo real de los colombianos y que con la expectativa de seguir reduciendo la tasa de inflación en el 2024, cualquiera que sea el ajuste del salario mínimo va a significar incremento adicional en el poder de compra de los colombianos. El gerente del banco dijo que hay confianza en que la reducción de la inflación es sostenible, pero que las decisiones futuras de la Junta van a depender de lo que esté ocurriendo en el momento, aunque no cree que la tendencia se reverse. Luego de conocer los datos de crecimiento presentados por el DANE, la Junta también redujo de 1,2 a 1% la proyección de crecimiento de la economía para este año. En el banco no creen que Colombia caiga en una recesión. Desde el gobierno y varios gremios económicos se había insistido en la necesidad de reducir las tasas de interés, entre otras cosas, para reactivar el crecimiento económico. Sí, Mauro, pero si el salario mínimo va muy arriba, pues todo esto se pierde, ¿o no? Claro, porque es que el Banco de la República siempre está en la tensión de dos fuegos o en la tensión de dos objetivos. Por una parte, mantener baja la inflación, para lo cual las tasas de interés frenan el gasto, encarecen los créditos, encarecen el consumo en términos generales, pero por otra parte, el no ahogar la economía. Y ese dilema entre no ahogar la economía, ayudar a la recuperación, pero no darle rienda suelta a la inflación es lo que siempre está midiendo el Banco de la República. ¿Qué noticias tenemos en ambos plazos de la balanza? Ayer lo estábamos diciendo, la economía está en una desaceleración profunda. De hecho, un crecimiento negativo en el tercer trimestre de este año y aparte de eso, en el mes de octubre, nos lo dijo el DANE el día de ayer, otro crecimiento negativo, más negativo que el del tercer trimestre del año, es decir, una situación crítica en términos de crecimiento. Y en el plato de la balanza de la inflación, pues ya oyeron ustedes al ministro de Hacienda recordándonos el 10,15, es decir, muy lejos del rango que busca el Banco de la República de 2 a 4%, pero por lo menos descendiendo y por lo menos
menos con una alta probabilidad de que terminemos el año un poquitico por debajo del 10%. Con esa inflación más o menos bajando y con ese crecimiento en estado tan precario, pues la decisión del banco estaba casi que cantada. Digo casi que cantada porque vean que no fue unánime, no fue 7 votos a favor de bajar la tasa de interés. Todavía había 2 miembros del banco, de la Junta Directiva del Banco de la República que decían no podemos darnos ese lujo de empezar a bajar las tasas de interés. Ya empieza ese ciclo descendente, se calcula que va a ser, no en todas las sesiones de la Junta del Banco en las que se tomen decisiones al respecto, pero sí va a ser un ciclo más o menos anticipable de reducciones de tasas de interés, con un par de amenazas, una de las cuales la señalaba Giovanni. Empiezo por las otras, que ya las hemos discutido muchas veces, que el fenómeno del niño llegue a ser de manera intensa en el primer trimestre del año, a juzgar por diciembre no parecería ser el caso, pero que llegue a ser bastante intenso en el primer trimestre del año y eso afecte los precios de los alimentos. Ese es un riesgo, lo cual llevaría al banco a preocuparse nuevamente de manera importante por la inflación. Lo segundo, el aumento del diésel que va a empezar a hacer el gobierno desde enero del año entrante también afecte la inflación, lo que preocuparía al banco. Pero lo que definitivamente está en la cabeza de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y los analistas económicos es el aumento del salario mínimo. Esas ideas del presidente Petro y de los sindicatos de aumentarlo 18%, es decir, 8 puntos por encima de la inflación, francamente traerían unas presiones inflacionarias de tal magnitud que el banco se vería forzado a empezar a frenar la reducción de las tasas de interés. Esperemos que ese aumento del salario mínimo sea suficiente para retribuir la productividad, la inflación, etcétera, de los trabajadores, pero no este exabrupto del 18% que están pretendiendo algunos, incluido el presidente. Luego del fallido intento de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, esta última anunció formalmente la demanda al Estado colombiano. No hubo conciliación. Las pretensiones económicas son por más de 117.000 millones de pesos que van a salir de los bolsillos de todos nosotros porque no hubo conciliación con la Cancillería. Fracasó el tercer intento de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg, que buscaba evitar el cuantioso pleito judicial. Lastimosamente, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio el día de hoy. Esta era la tercera audiencia de conciliación en la que se intentaba que las partes pudieran dirimir esas diferencias. No obstante, pues respecto a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que debía efectuarse ese acuerdo, no hubo un consenso, razón por la cual se ha declarado fallida. Al no darse la conciliación, Thomas Greg, a través de un comunicado, anuncia que demandará al Estado. Por ello, en ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia. Lo que está en juego son más de 117.000 millones de pesos que reclama la firma tras haber declarado la Cancillería desierta la licitación de pasaportes. Thomas Greg desistirá de la demanda si se revoca la resolución expedida por la Cancillería y se le adjudica nuevamente el contrato. La Unión Temporal ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones. Germán Calderón España, abogado saliente de la Cancillería, y el Comité de Conciliación se inclinaban por una conciliación de ambas partes. Sin embargo, el gobierno no estuvo de acuerdo. A mí se me contrató para ejercer una asesoría a la Oficina Jurídica Internacional desde el 7 de noviembre de 2023. En los días posteriores se me solicitó que si podía apoderar este caso de la Unión Temporal Pasaporte 2023. Yo había analizado, había estudiado y había decidido recomendar al comité de conciliar, de revocar los actos administrativos, de adjudicar el contrato y así evitar un detrimento patrimonial al erario público, como así lo recomendé también en 2 ocasiones al Comité de Conciliación. Calderón se marcha y es reemplazado por Ernesto Matallana, abogado especializado en Derecho Público. Matallana defendió la legalidad de la declaratoria desierta de la licitación de pasaportes. Ahora le corresponde al juez contencioso administrativo del Tribunal de Cundinamarca definir la legalidad del acto. Toca defender al Estado y toca defender la decisión. Porque en este momento, a ver, jurídicamente hay un acto administrativo que es la declaratoria desierta. En derecho administrativo eso tiene lo que se llama el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad hay que romperlo, hay que sustentarlo. Y hay que decir si ese acto es inmotivado, si tenía motivaciones, si ahí hay unas motivaciones en la declaratoria desierta,
Es decir, no, eso no fue un acto que fue arbitrario. O sea, él antes de tomar la decisión de declarar desierta, da unas pautas y unos lineamientos. O sea, no es un acto inmotivado, ni es un acto discrecional arbitrario, no. El Estado tiene 30 días hábiles para contestar la demanda y su principal argumento es ampararse en la ley que exige el cumplimiento del interés general sobre el privado. A mí me preocupa una cosa, Mauricio, y es que con este tema de los pasaportes, después digan que no, que en la imprenta nacional se pueden hacer los pasaportes. No, que es que cualquiera puede hacer los pasaportes. El problema de eso es que la Unión Europea nos puede quitar la exención de visas. Claro. Porque si el pasaporte no tiene los niveles de seguridad internacional, nos sobamos, así de sencillo. Sería un grandísimo retroceso. Yo veo al canciller en otro lado. Totalmente. Está en otro lado. Él no le puso bolas a este asunto y esto es un gran problema que puede repercutir en todos los colombianos. Hoy en día tenemos incertidumbre en nuestros pasaportes. De acuerdo, y vale la pena empezar por ahí, Joab, en el siguiente sentido. Mucha gente le pregunta a uno, bueno, ¿y ese lío? ¿Conciliaron, no conciliaron? Mis pasaportes se vencen en 2 meses, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, acordémonos y demos un paso atrás para ver el bosque de los pasaportes. Había un contrato para hacer los pasaportes colombianos, lo tenía Thomas Gregg & Sons y se estaba por vencer. La Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, abrió una nueva licitación para un nuevo periodo de fabricación de los pasaportes y esa licitación, allí empezaron las advertencias de distintos observadores y de algunos competidores en la licitación diciendo, momentico, esta licitación tiene nombre propio, esta licitación está amañada, está hecha como por un sastre para que se la gane el mismo que está en este momento haciendo los pasaportes. La Cancillería ni le paró bolas a esas advertencias, siguió adelante y terminó sacando el máximo puntaje Thomas Gregg & Sons, que es la empresa que los venía haciendo, y en ese momento el presidente Petro pone el grito en el cielo, en gran medida por 2 motivos. Uno, porque tiene una manifiesta animadversión por Thomas Gregg & Sons, lo digo porque en el pasado, antes de ser presidente, ya se había pronunciado al respecto, pero en segundo lugar porque dice, en Colombia no se van a entregar licitaciones con un solo proponente, cosa que la ley colombiana sí permite y por lo tanto ahí empieza a haber munición para una demanda contra el Estado, pero él dice, no se va a permitir, y el canciller, que había estado tan orondo con el tema de la licitación, da vuelta de 180 grados, una vuelta campana y dice, mi presidente está diciendo que esto no se puede otorgar, pues se declara desierta esta licitación. Allí viene este pedazo de la historia, que es que alrededor de ese litigio, que Thomas Gregg & Sons sacó el máximo puntaje, cumplió los requisitos de la licitación y se la declararon desierta, pues dice, yo quiero conciliar con el Estado colombiano o los demando. Y eso es lo que el día de hoy ha fallado. Paradójicamente, cuando se acabó el contrato de los pasaportes, ¿a quién más le iban a pedir por un tiempito que lo siguiera haciendo? Por un año más a Thomas Gregg & Sons. Es decir, está hoy en día haciendo los pasaportes, afortunadamente alguien los está haciendo en este momento, por lo tanto en sus casas no se preocupen, que hay tiempo durante el próximo año para que esto se enderece, pues porque mientras tanto los está haciendo Thomas Gregg & Sons, que es la misma firma que va a demandar al Estado colombiano si esto no llega a una conciliación. Primera instancia, 0 conciliación. Segunda instancia, ustedes ya vieron, puede ir al Tribunal de Cundinamarca, a lo contencioso, para ir allí a ver si se puede resolver o no se puede resolver. Si no se puede resolver, pues se vendrá encima la demanda y quedaremos en medio de esa inmensa paradoja, que quien está haciendo los pasaportes, que fue la única solución que encontró la Cancillería durante un año, es el mismo que lo demanda por no haber ganado esta licitación. Y en medio de todo esto, acuérdense ustedes de cómo la Cancillería da ese viraje de 180 grados y acuérdense ustedes de algo en lo que no vamos a profundizar porque lo hemos dicho muchas veces, ese lío del canciller con la ex jefe de la Oficina de Defensa del Estado, Marta Zamora, que la gritó y le dijo qué sé yo, y en ese momento dijo, no me importa que demanden al Estado colombiano porque cuando salga esa demanda yo ya voy a estar varios metros bajo tierra. Sí, pero los colombianos que pagamos lo que signifique la demanda no vamos a estar bajo tierra. Ese es un problemita para todos nosotros. Vamos a estar varios metros sobre tierra. Y eso nos va a costar plata. Y el que quiera sacar el pasaporte, pues se sobó porque no va a tener un pasaporte. Y entonces, ¿cómo va a hacer para salir del país? Este es un tema superior. Este es un tema delicado. Y a propósito, hubo cónclave del gobierno. Ya llevan 24 horas hablando el presidente con sus ministros, lo bueno, lo malo y lo feo. Hubo jalones de orejas. Sí hubo jalones de orejas. Incluso el mismo ministro del Interior reconoció que cuando hay problemas, pues no necesariamente hay que hablar con miel.
una reunión honesta en donde un presidente que cuida cumplir sus compromisos de campaña, su plan de desarrollo, se sienta con sus funcionarios para saber si lo que está diseñado en la filosofía del plan de desarrollo se va a ejecutar y cuenta con los instrumentos. Y evidentemente en este tipo de reuniones pues se habla con mucha sinceridad, y cuando se habla con sinceridad pues hay momentos en que a nosotros, quienes somos funcionarios, nos tienen que decir, bueno, señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Obviamente se hace con respeto, pero con firmeza. Y si quien coordina a ese equipo siente que en algún sector hay alguna dificultad, pues lo tiene que decir, y lo tiene que decir sin miel, lo tiene que decir como debe ser. Y crecen los rumores de cambios de ministros después de este cónclave. El ministro también se refirió a los posibles cambios. Los ministros tenemos un contrato que se tiene que estar renovando cada 24 horas. De manera que el señor presidente sabe que cualquiera de nosotros tiene siempre la posibilidad de seguir o de retirarse, y eso no tiene que llamar a extrañeza absolutamente nadie. El señor presidente será el que defina si continúa con este gabinete, si hace algunos cambios, si lo cambia todo. Esa es una decisión de él, y yo pues obviamente no me le meto en el foro interno al presidente en estas decisiones. Nada esté dicho hasta que el decreto esté firmado, pero dicen, Mauro, que volverían al gabinete Armando Benedetti y Roy Barreras. ¿Cómo la ve? Pues me parece que como si uno estuviera volviendo a ver una telenovela que vio hace rato. ¿Se acuerdan ustedes? Pero nada es fijo, ¿no? Todavía no se sabe nada. No, por eso. Speculation, como dicen por ahí. Hay que esperar a ver, pero acuérdense ustedes que cuando Gustavo Petro, entonces candidato, empezó a armar sus toldas y demás, los dos primeros que se acercaron allá, incluso para desagrado de mismos miembros del pacto histórico como Gustavo Bolívar, fueron ellos dos, Roy Barreras y Armando Benedetti. Habrá que ver si sí o si no. En realidad los candidatos para salir empezarían por otro lado, creo yo. Bueno, es posible que algunas de estas piezas se puedan ubicar en esos vacíos que se armarían. En el cónclave se está haciendo una confrontación de plan, o se hizo, pues porque está terminando el día de hoy, una confrontación de plan de desarrollo por una parte y ejecutorias de los ministerios por otra parte. Usted va quedado, usted va en el 80%, usted va en el 70%, vea que no ha avanzado nada, y digamos que es un buen indicador, y en esa medida hay unos criterios objetivos para medir la gestión de los ministerios. Pero hay una dimensión, por favor, que no tiene que ver tanto con la ejecución del plan de desarrollo, en la que debería darse algún tipo de llamados de atención que podrían conducir incluso a cambiar ministros. Digan ustedes si no, por ejemplo, todo lo que hemos dicho del ministro de Relaciones Exteriores, del canciller, de la Cancillería, en el rollo de los pasaportes, en el rollo de la crisis migratoria, en el rollo del maltrato a la opinión pública, en el rollo igualmente machista del que lo han señalado incluso algunas congresistas del pacto histórico, si no amerita por lo menos una observación a ver qué es lo que va a pasar con Cancillería. Segundo lugar, el caso del ministro de la Salud, que tiene una posición de lado y lado. ¿Por qué digo de lado y lado? Porque si a uno le contaran unos meses atrás que un ministro de Salud de Colombia sale públicamente y le dice a los colombianos: las vacunas contra el COVID fueron un experimento, después de lo que cuesta convencer a los colombianos de las virtudes de vacunarse, sale el ministro de la Salud a decir que fueron un invento, que fueron un experimento, además de eso, que fueron un negocio las UCIs, mejor dicho, unos exabruptos de una magnitud. Lo que pasa, esa es la otra cara de la moneda, es que ha sido muy funcional para el presidente para sacar adelante la reforma a la salud. Y además de eso, el ministro de la Defensa, por favor. Las condiciones de seguridad de este país se han deteriorado de manera tan drástica que es hoy la mayor preocupación del gobierno y del resto de los colombianos. Y el ministro de la Defensa a veces anda ahí como perdido, como por instrumentos, etcétera, etcétera. Digamos que allá hay tres candidatos importantes a salir. Vaya uno a saber si verdaderamente los que llegan son Armando Benedetti y Roy Barreras. Roy Barreras por el manejo que se le puede dar al Congreso tan importante, quizás para el Ministerio del Interior, aunque quiero decirles, Luis Fernando Velasco le garantizó un triunfo al presidente un par de triunfos al presidente que nadie tenía en mente con la reforma a la salud, la reforma a la educación, el inicio de la reforma laboral. Pero Armando Benedetti, ¿a dónde dirán ustedes? Pues por lo menos a un lugar en el que no siga repitiendo las frases que tanto le preocupan al presidente, como los 15.000 millones de pesos que se gastaron en la campaña en el Caribe. De pronto dentro del gobierno no dice tantas cosas imprudentes para el gobierno y que la opinión pública le agradecería que dijera más.